Bienvenidos de vuelta y ahora vamos a meternos de lleno en la farmacología colinérgica. Si no miraron la primera parte del video, les invito a mirarlos porque vamos a necesitar de estos conceptos para poder hablar de los agonistas directos, agonistas indirectos y los antagonistas colinérgicos. Bueno, primeramente vamos a hablar de los parasimpático-miméticos, o sea, los agonistas colinérgicos. Estos fármacos van a estar, hay una división estructural que es importante que sepamos, porque a partir de ahí vamos a saber si ese fármaco va a atravesar la barrera hematoencefálica o no. Entonces, los parasimpático-miméticos están divididos en aminas terciarias y aminas cuaternarias. Pueden ser clasificados de estas dos formas, ¿sí? ¿Qué vemos en la amina cuaternaria que no vemos en la amina terciaria? Tenemos acá una carga en el nitrógeno, ¿sí? Y si se acuerdan de farmacocinéticas, se van a acordar de que un compuesto químico que tiene una carga no atraviesa las membranas con facilidad. Por lo tanto, estas aminas cuaternarias, estos fármacos que son aminas cuaternarias, no solo no atraviesan la barrera hematoencefálica, sino que tienen una distribución, una absorción perjudicada por esa carga que tienen, ¿sí? Entonces, bien, sabiendo de eso, podemos hacer la primera división, o sea, poner los fármacos en cajas, ¿sí? Para poder categorizarlos y mejor estudiarlos. Los parasimpático-miméticos pueden ser ésteres de colina en su clasificación o alcaloides naturales. Y a su vez pueden ser aminas cuaternarias o tener un amonio terciario. Dentro de los ésteres de colina, que son amonios cuaternarios, tenemos la acetilcolina, la metacolina, el carbacol y el betanecol, ¿sí? Entonces, la acetilcolina, como ya sabemos, es el neurotransmisor, ¿sí? Y el neurotransmisor, ese es un neurotransmisor con amonio cuaternario, así como los demás ésteres de colina. No vamos a estudiar y tampoco están descritos ésteres de colina con amonio terciario, sino que los amonios terciarios son más los alcaloides naturales, que es la pilocarpina, la arecolina y la nicotina, ¿sí? Y la muscarina es un alcaloide natural de amonio cuaternario. En esta charla lo que vamos a hacer hincapié es en la metacolina, el carbacol, el betanecol y en la pilocarpina, ¿sí? La nicotina sí tiene implicaciones clínicas que como terapia de sustitución para los que están dejando el hábito del tabaquismo. La arecolina es un fármaco utilizado para la enfermedad de Alzheimer, pero no vamos a trabajar con ello, sino que con la pilocarpina, un representante de los alcaloides naturales como amonio terciario, ¿sí? Entonces, ahí vamos a hablar de los fármacos por separado. En primer lugar, vamos a trabajar con la metacolina. La metacolina es un agonista colinérgico, como ya habíamos dicho, es un análogo de la acetilcolina, es un amonio cuaternario y tiene mayor selectividad muscarínica, ¿sí? Lo que produce es broncoconstricción a través mediado por el receptor M3, o sea que disminuye la capacidad vital. ¿Cuál es la implicación clínica? ¿Sí? La aplicación clínica de la metacolina es en el test de metacolina. ¿Sí? Es utilizado para diagnosticar asma bronquial que no es clínicamente evidente, ¿sí? Clínicamente aparente. Entonces, cuando el neumonólogo tiene alguna duda si el paciente tiene o no asma, lo que hace es el test de metacolina y realiza otra vez la espirometría y si produce eh, una gran, una gran alteración en el test espirométrico, ahí, bueno, sí se puede, a través de ciertos parámetros, diagnosticar asma bronquial, ¿sí? Pero la aplicación clínica de la metacolina es el test de metacolina, incluso porque no queremos disminuir la capacidad vital de las personas, ¿sí? La farmacocinética, bueno, su administración y absorción es, o sea, su administración es por inhalación a través de nebulización, ¿sí? No se absorbe
no tiene un efecto sistémico, una biodisponibilidad, porque no tiene una biodisponibilidad sistémica apreciable, ya que es un amonio cuaternario, no atraviesa bien las membranas, entonces se queda en la biofase que es el músculo bronquial, ¿sí? ¿Cómo es metabolizado? A través de la acetilcolinesterasa, pero es resistente a la acetilcolinesterasa, tiene una cierta resistencia a la acetilcolinesterasa. Entonces, su eliminación va a ser renal y muy rápida, ¿sí? No es un fármaco que está en el organismo, que se perpetúa en el organismo, sino que tiene una eliminación renal y rápida. Esta es la farmacocinética de la metacolina, administración por inhalación, su distribución es limitada al local de administración, o sea, tiene un efecto local, es metabolizado por la acetilcolinesterasa pero es resistente a esa metabolización y su eliminación es renal y rápida. ¿Cuáles son los efectos adversos? Bueno, tiene escasos efectos sistémicos porque no accede a la economía con facilidad y necesita y hace falta que cuando se produce el test, cuando se realiza el test de metacolina, que haya un equipo de resucitación de emergencia por si necesite. ¿Bien? Entonces, eso es la metacolina. El segundo fármaco que vamos a ver es el carbacol. El carbacol es que nada un fármaco que, vamos así decirlo, histórico, ¿sí? O sea, no tiene, ya está en desuso su uso para miosis en cirugía oftalmológica, incluso porque hay otros fármacos que son más usados, vamos a ver después en los adrenérgicos. Y bueno, más que nada es utilizado, su aplicación clínica es a través de uso tópico en oftalmología para el tratamiento del glaucoma. Como ya habíamos mencionado en el primer video, va a producir la contracción del músculo ciliar y favorecer el drenaje del humor acuoso, ¿sí? Su farmacodinámica, como ya estamos hablando, el carbacol es un éster de colina, es un amonio cuaternario, ¿sí? Él conserva un poco de su actividad nicotínica, principalmente en los ganglios autonómicos. Si se acuerdan en el primer video, nosotros vimos que en los ganglios autonómicos nosotros encontramos los receptores nicotínicos y el carbacol conserva su actividad nicotínica en esos receptores. A nivel del ojo va a interactuar con los receptores M3 y producir miosis, contracción del músculo ciliar del iris y la acomodación con el abombamiento del cristalino, ¿sí? Su farmacocinética es de administración tópica por instilación óptica, o sea, se pone una gota del carbacol. Y lo que pasa es, el carbacol, como vimos, es un amonio cuaternario. No difunde por membranas fácilmente. Nosotros cuando hacemos una administración tópica de una medicación, nosotros tenemos que tener eso en cuenta porque el carbacol no va a difundir, ¿sí? O sea, se prefiere el uso de un principio activo de forma tópica y que ese principio activo tenga paso por membranas, tiene un paso por membranas facilitado. El carbacol no lo tiene. Por eso se necesita hacer un preparado con bengal, como vemos acá, para que pueda atravesar las membranas, ¿sí? Entonces, su distribución tiene efecto local. Necesita bengal para que pueda producir su paso por membranas y se distribuye a zonas con bajo flujo sanguíneo. Esa es la particularidad de la distribución del carbacol. Su metabolismo, él es resistente a la hidrólisis por colinesterasas plasmáticas y por la colinesterasa, por la acetilcolinesterasa. Entonces tiene una vida media larga por ser resistente al metabolismo y su eliminación también es renal de forma activa. Sí, o sea, a través de es eliminado de forma renal como fármaco activo sin metabolizarse. Sus efectos adversos, bueno, tiene efectos adversos sistémicos colinamiméticos de larga duración, ¿sí? Por estar asociado al bengal va a hacer paso por membranas y va a acceder a la circulación general y está indicado en las enfermedades que tienen como su base, ¿sí? Un efecto que
un efecto colinérgico, va a aumentar, va a potenciar su efecto. O sea, el asma, o sea, no se puede aplicar Carbacol, está contraindicado en pacientes que tienen asma porque va a producir la contracción del músculo bronquial, entonces va a exacerbar el asma. Va a dar úlceras pépticas porque va a interactuar con receptores M3 en el estómago, favoreciendo la secreción ácida. Está contraindicado en insuficiencia cardíaca y en incontinencia urinaria. ¿Por qué? Porque va a favorecer la contracción del músculo detrusor y la relajación del trígono vesical. O sea, todas estas respuestas son respuestas típicas de la acetilcolina. Son fármacos colinomiméticos, van a mimetizar los efectos de la acetilcolina. Siempre piensen así. Cuando vamos a ver los efectos adversos de un fármaco, vemos cuál es su farmacodinámica, o sea, cuál es el efecto farmacológico de ese fármaco. Y los efectos adversos muchas veces son exacerbaciones de sus efectos intrínsecos. En el caso del Carbacol sería el asma, las úlceras pépticas, la incontinencia urinaria, todos efectos colinomiméticos, ¿sí? Entonces, este es el Carbacol. Después, el betanecol, que es un éster de colina, amonio cuaternario también, no conserva su actividad nicotínica, se une a receptores M3, estimulando la micción y el peristaltismo de los ureteres, ¿sí? Entonces, esa es su farmacodinámica. ¿Cuál es la aplicación clínica? Como vemos ahí, su uso sistémico está reservado para el tratamiento de la retención urinaria y el vaciado inadecuado de la vejiga. Entonces, los pacientes que tienen retención urinaria, que no logran hacer un vaciado adecuado de la vejiga, se les administra betanecol, que va a interactuar con los receptores M3, favoreciendo la contracción del detrusor, la relajación del trígono y la micción, ¿sí? Pero eso siempre y cuando no haya una obstrucción orgánica, siempre y cuando no haya una obstrucción de la vía urinaria. Porque si hay un cálculo ahí, o si hay un tumor, si hay algo que está obstruyendo el flujo de orina, por más que nosotros favorezcamos la contracción del detrusor y la relajación del trígono vesical, la base de la enfermedad no es estos músculos, ¿sí? No es algo autonómico, sino que hay algo obstruyendo el flujo. Entonces está indicado en el tratamiento de retención urinaria siempre y cuando no haya una obstrucción. ¿Cuál es su farmacocinética? Es administrado por vía oral, tiene baja disponibilidad por dificultad en absorción, es un amonio cuaternario. Su distribución está dada en zonas de bajo flujo, por eso se concentra bastante en la vejiga. Es resistente a la hidrólisis por las colinesterasas y por ende tiene una vida media larga y su eliminación es renal sin metabolizarse. ¿Cuáles son los efectos adversos? Los mismos efectos adversos que habíamos visto de los colinomiméticos, ¿sí? O sea, el asma, las úlceras pépticas, insuficiencia cardíaca, incontinencia urinaria, y son efectos de larga duración porque este fármaco no es metabolizado. Ahora sí, un fármaco que es importante que sepamos, que es la pilocarpina. La pilocarpina es un agonista, es un alcaloide natural, es una amina terciaria, o sea, difunde por las membranas fácilmente. Es considerado un agonista parcial con acción muscarínica, entonces tiene una selectividad por los receptores muscarínicos y tiene un especial tropismo por las glándulas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serán sus aplicaciones clínicas? En el test del sudor de la fibrosis quística, ustedes van a estudiar en patología que la fibrosis quística lo que produce es una disminución de las secreciones glandulares, ¿sí? Una de sus manifestaciones. Entonces, el estímulo colinomimético en las glándulas sudoríparas produce la sudoración. Entonces, ahí podemos hacer diagnóstico, o sea, apoyar el diagnóstico de fibrosis quística haciendo el test del sudor con la pilocarpina.
Otra aplicación clínica es el síndrome de Sjögren, cuando van también a estudiar en patología, que el síndrome de Sjögren lo que hace es disminuir las secreciones glandulares. Entonces, la pilocarpina es un medicamento que va a mejorar, aliviar los síntomas del síndrome de Sjögren, ¿sí? Que es la xerostomía, que es la sequedad bucal, la disfagia, que es dificultad en tragar, y la dispareunia, que es descrito como un dolor al tener relaciones sexuales, ¿sí? Entonces ahora ustedes van a empezar a tener que acostumbrarse con la terminología médica, ¿sí? O sea, la xerostomía, sequedad en la boca, disfagia, dificultad en tragar, y dispareumia, que es el dolor al tener relaciones sexuales. Entonces, la pilocarpina es un tratamiento de alivio de síntomas del síndrome de Sjögren. Otra aplicación es en la oftalmología, ¿sí? Como sabemos, es un agonista colinérgico, se puede usar en el glaucoma porque produce el drenaje de humor acuoso por el sistema trabecular de los procesos ciliares y es un agente miótico, o sea, va a producir miosis. Y también es utilizado en la intoxicación atropínica. Eso vamos a ver mejor cuando hablemos de los antagonistas colinérgicos. La atropina es un antagonista colinérgico competitivo. Entonces, si un paciente está intoxicado por atropina, que es un antagonista competitivo, lo que hacemos es administrar un agonista, en este caso la pilocarpina, que va a competir con el centro activo de los receptores y desplazar al antagonista, va a desplazar la atropina y así podemos revertir los efectos anticolinérgicos que produce la atropina, que es un antagonista y la vamos a estudiar en detalle más adelante, ¿sí? Entonces, estas serían las aplicaciones clínicas de la pilocarpina. Como farmacocinética es administrada por vía oral, tiene alta biodisponibilidad, es una amina terciaria, atraviesa la barrera hematocefálica en su distribución, es resistente a la hidrólisis policolinesterasas y se elimina por vía renal sin metabolizarse, ¿sí? ¿Cuáles son sus efectos adversos? Bueno, exacerbaciones de efectos colinamiméticos, náuseas y vómitos, diarrea, espasmos intestinales, cialorrea, o sea, mucha salivación profusa, disnea, falta de aire, sensación de falta de aire por broncoconstricción, urgencia miccional y visión borrosa porque el cristalino está bombado, entonces el paciente refiere visión borrosa, ¿sí? Y está contraindicado en asma bronquial, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en la obstrucción orgánica del tracto urinario y del tracto gastrointestinal, ¿sí? O sea, porque es un agente parasimpático mimético y hay que revertir primero la obstrucción antes de administrar parasimpático miméticos. Bien, entonces, estos fueron los agonistas directos, los agonistas que conocemos. ¿La acetilcolina es un agonista? Sí, es un agonista, es el neurotransmisor, pero ¿por qué no usamos la acetilcolina como un fármaco, ¿no? O sea, ¿por qué no le administramos al paciente? Por su vida media muy corta. La acetilcolina es sustrato de la butirilcolinesterasa en el plasma y va a ser hidrolizada enseguida. Entonces no llega a tener efecto en el organismo, ¿sí? Efectos sistémicos. Entonces la acetilcolina no es una opción terapéutica, no es utilizado como fármaco por esa cuestión, por su metabolismo rápido, ¿sí? Entonces, estos son los agonistas directos colinérgicos que vamos a estudiar en la sección de la farmacología colinérgica. Vamos a ver después que principalmente en la farmacología de los adrenérgicos, que los adrenérgicos también pueden producir estos efectos. Entonces, miosis o midriasis y estos efectos que estamos viendo en los colinérgicos, también de los agonistas colinérgicos, también pueden ser observados en los antagonistas adrenérgicos, ¿sí? Porque lo que va a pasar es, cuando
antagonizamos un efecto colinérgico en el caso, lo que va a predominar es el tono adrenérgico, ¿sí? El tono parasimpático, el tono simpático. Y viceversa, o sea, si administramos un agonista colinérgico, va a predominar los efectos colinérgicos, un antagonista colinérgico, los efectos adrenérgicos. Pero todos esos conceptos van a estar mejor incorporados cuando veamos toda la farmacología del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Bueno, tenemos los agonistas indirectos. ¿Por qué decimos agonistas indirectos? Porque estos fármacos, estos principios activos, no van a interactuar con el receptor nicotínico ni tampoco con el receptor muscarínico. No son agonistas directos, sino que por una farmacodinámica más indirecta va a aumentar la biodisponibilidad de la acetilcolina en la biofase. ¿Sí? ¿Cómo eso va a pasar? Los agonistas indirectos son inhibidores de las colinesterasas. ¿Sí? Si nosotros inhibimos una enzima que produce la hidrólisis de la acetilcolina, eso lo que va a producir es un aumento de la concentración de acetilcolina en la biofase. Y al aumentar la concentración de acetilcolina en la biofase, lo que produce es un aumento de la respuesta, ¿sí? Disminuye la CS50, concepto de farmacocinética, disminuye la CS50, la concentración efectiva 50, y aumenta la respuesta a una concentración de acetilcolina en el caso, ¿sí? Entonces, lo que hace los inhibidores de la colinesterasas es inhibir la enzima que metaboliza la acetilcolina, aumentando los niveles de acetilcolina en la biofase. ¿Cómo vamos a dividir estos agonistas indirectos? ¿Sí? ¿Cómo vamos a clasificarlos? La clasificación está dada por fármacos que son sustratos de la enzima y por fármacos que no son sustratos de la enzima. También podemos clasificarlos de entre los sustratos de la enzima como irreversibles, inhibidores irreversibles e inhibidores reversibles. Y también, como siempre, vamos a clasificarlos como aminas cuaternarias, que son hidrosolubles, y las aminas terciarias liposolubles. Bien, de entre los sustratos de la enzima, que son aminas cuaternarias hidrosolubles, tenemos el ecotiofato, que es irreversible, y la neoestigmina y la piridoestigmina, que son sustratos de la enzima, aminas cuaternarias reversibles. Y entre los fármacos que son aminas terciarias irreversibles y sustratos de la enzima, tenemos los organofosforados, y reversibles la ribastigmina y la fisostigmina. Y los no sustratos de la enzima tenemos el hidrofonio. Cuestión, lo que pasa es que los irreversibles son considerados los organofosforados, ¿sí? Sin embargo, y eso incluye el ecotiofato. El ecotiofato es un órgano fosforado, pero nosotros, por lo menos en la cátedra 3 de farmacología de la Universidad de Buenos Aires, nosotros nos referimos a los órganos fosforados como terminología órganos fosforados a las aminas terciarias, que son liposolubles, irreversibles y con la particularidad de que son veneno. No son utilizados en práctica clínica, ¿sí? El único órgano fosforado que es utilizado en la clínica es el ecotiofato, pero en la cátedra no nos referimos al ecotiofato como un órgano fosforado por su aplicación clínica. Bien, entonces, si sabemos que los órganos fosforados son aminas terciarias irreversibles, sustratos de la enzima y son veneno, la implicancia clínica que tenemos de eso es que pueden llegar pacientes a la guardia intoxicados por órganos fosforados, ¿sí? Entonces vamos a ver, los órganos fosforados como aminas terciarias son compuestos anticolinesterasas, o sea, son inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa, son liposolubles e irreversibles.
¿Cuál es su uso? Son utilizados como insecticidas, pesticidas y fumigación. En la fumigación de hogares están prohibidos desde el año 2005 por sus efectos, venenosos, ¿sí? O sea, los pacientes se envenenan con eso, con estos fármacos, con estos principios activos. ¿Y por qué? Son aminas terciarias. Una sola exposición al polvo o a partículas en el aire de estas aminas, de estos órganos fosforados, es suficiente para inhibir la acetilcolinesterasa, tanto periférica como central. Y es muy, ¿cómo puedo decir? Uno, al tener contacto con el órgano fosforado, incluso en la piel, ya es absorbida y ya produce los efectos. ¿Cuáles son sus representantes? El malatión, el paratión y el diacinón, ¿sí? Estos son los compuestos considerados órganos fosforados aminas terciarias. La implicación clínica es que, bueno, a veces trabajadores del campo, ¿sí? Son expuestos a estos órganos fosforados porque se produce el tratamiento como pesticida a través de avión. Entonces tiran los órganos fosforados en los campos y estos pacientes entran en contacto con el órgano fosforado, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegan estos pacientes a la guardia? Llegan con miosis, visión borrosa y espasmo ciliar. Llegan con rinorrea, opresión del tórax, sibilancias, o sea, se escucha silbidos en el pulmón que está producido por broncoespasmo. Los pacientes llegan con vómitos, con diarrea, sudoración profusa, bradicardia, hipotensión arterial, fasciculaciones musculares, salivación extrema, incontinencia urinaria, o sea, llegan con orina, ¿sí? Y ahí un punto clave en el diagnóstico es la erección del pene, ¿sí? Sabemos que la erección del pene está mediada por el sistema parasimpático, por la acetilcolina. Entonces el paciente llega, si es un varón, llega con la erección del pene. Y bueno, ¿cuál es el punto clave? No tocar estos pacientes, ¿sí? Sino porque el médico, los órganos fosforados atraviesan las membranas tan fácilmente que cuando el médico toca al paciente, toca ese sudor del paciente, bueno, el médico se vuelve el paciente porque también se intoxica con los órganos fosforados. ¿Y qué hacemos con ese paciente que llega en este estado de intoxicación? Bueno, le administramos atropina, que es un antagonista colinérgico para salvarle la vida, ¿sí? Entonces tenemos que darles un antagonista para revertir para competir con la acetilcolina que está en exceso en la brecha sináptica con ese receptor. Entonces la atropina compite por ese receptor con la acetilcolina y disminuye los síntomas. Y después le damos pralidoxima, que las oximas son activadores, activadores de la colinesterasa, revierten la inhibición de la colinesterasa. ¿Bien? Entonces, eso es la implicancia clínica de los órganos fosforados. Ahora vamos a ver las aplicaciones clínicas de los distintos agonistas indirectos, ¿sí? Entonces, una implicancia clínica a nivel del sistema nervioso central es la rivastigmina en la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque la rivastigmina es una amina terciaria, ¿sí? Atraviesa el sistema nervioso, atraviesa la barrera hematocefálica y accede al sistema nervioso. Entonces, la rivastigmina es un target terapéutico para la enfermedad de Alzheimer. Para intoxicación atropínica, ahora estamos frente a un paciente que está intoxicado por un antagonista, ¿sí? Por la atropina. Entonces le podemos dar fisostigmina, que es un agonista indirecto, inhibe la colinesterasa y va a aumentar
la concentración de acetilcolina en la brecha sináptica y competir con la atropina que está bloqueando los receptores. A nivel oftalmológico, las aplicaciones clínicas están dadas por el ecotiofato y por la fisostigmina, ¿sí? Producen miosis, producen miosis y tratan la hiperemia conjuntival y el glaucoma a través del drenaje de humor acuoso. A nivel gastrointestinal, la neostigmina, ¿sí? Tiene un gran tropismo por el sistema nervioso entérico y va a ser utilizada en acalasia, es una enfermedad que produce fibrosis del esófago, entonces mejora el tono y el peristaltismo en el esófago y también es usada en ilio paralítico, ¿sí? La neostigmina. ¿Y por qué? Porque es una amina cuaternaria, no atraviesa la barrera hematoencefálica, no necesitamos que ese fármaco acceda al sistema nervioso central, sino que tiene que cumplir su acción en la economía afuera del sistema nervioso central. En el tracto urinario también utilizamos la neostigmina para la atonía de vejiga, ¿sí? ¿Por qué? Porque no accede al sistema nervioso, queremos que ese fármaco se concentre en la economía. Y después en la placa neuromuscular podemos usar la neostigmina y la piridostigmina, que son utilizadas en el tratamiento de la miastenia gravis. ¿Sí? La miastenia gravis es una enfermedad que causa, como ya han visto, parálisis flácida de los músculos en el sistema nervioso somático, no en el sistema nervioso autónomo. La biofase en ese caso es la placa neuromuscular. Entonces se usa neostigmina o piridostigmina para el tratamiento de la miastenia gravis. Bien, entonces estas son las aplicaciones clínicas de los agonistas indirectos o los inhibidores de la colinesterasa. Ahora vamos a los antagonistas, ¿sí? Entonces, hasta ahora lo que estábamos haciendo es simplemente hablar de la farmacodinamia de estos fármacos agonistas basándonos en las acciones de la acetilcolina. Entonces, si nosotros pensamos en la fisiología y en las acciones de la acetilcolina, nosotros sacamos la farmacodinamia de los agonistas directos y los agonistas indirectos. Nada más, nada menos que mimetizan las acciones de la acetilcolina, que es el neurotransmisor del sistema nervioso autónomo colinérgico, ¿sí? Ahora, cuando pensemos en los antagonistas, lo que tenemos que pensar es al revés, ¿sí? O sea, las acciones de los antagonistas es exactamente el contrario de lo que hace el agonista, ¿sí? Y en el caso de los antagonistas del sistema nervioso autónomo, sabemos que son fármacos con actividad intrínseca igual a cero, ¿sí? Una vez que sabemos eso de farmacocinética, que tiene una actividad intrínseca igual a cero, eso significa que no produce una acción, ¿sí? en el órgano efector. Por ende, va a disminuir el tono parasimpático en el caso de los antagonistas colinérgicos. Y lo que va a predominar es el tono simpático, ¿sí? Entonces, no es que estos fármacos producen una respuesta en la célula efectora, sino que impiden que la acetilcolina produzca esa acción en la célula efectora, disminuyen el tono parasimpático y lo que predomina entonces es el tono simpático mediado por la noradrenalina. ¿Sí? Entonces, son antagonistas competitivos. ¿Qué quiere decir eso? Que compiten por el centro activo de la acetilcolina, que es un agonista, ¿sí? Y tienen una actividad intrínseca igual a cero. ¿Cómo vamos a clasificar estos fármacos? Vamos a clasificarlos en alcaloides naturales y en derivados sintéticos o semisintéticos de los alcaloides naturales. ¿Cuáles serán los alcaloides naturales? Son siempre aminas terciarias. Y los derivados sintéticos o semisintéticos van a ser aminas terciarias o aminas cuaternarias. Los representantes de las aminas terciarias
los representantes de los alcaloides naturales, aminas terciarias, es la atropina, finalmente llegamos a la atropina, y la escopolamina, ¿sí? Y los representantes de los derivados semisintéticos y sintéticos como aminas terciarias son la homatropina, el ciclopentolato, la tropicamida, el piperideno y el triexifenidilo. ¿Sí? Y los representantes de las aminas cuaternarias están el ipratropio, el bromuro de ipratropio, el bromuro de tiotropio, la butilescopolamina, la darifenacina, la oxibutinina y la tolteridona. Bien, nosotros vamos a hablar de estos fármacos y las aplicaciones terapéuticas de estos fármacos ahora. Vamos a empezar con la atropina. La atropina es el fármaco gold standard de los antagonistas colinérgicos, es la droga patrón de los antagonistas colinérgicos. ¿Y qué quiere decir eso? Atropina. Es el fármaco que nosotros tenemos que saber en detalle su farmacodinámica, farmacocinética y, bueno, porque es considerada la droga patrón, ¿sí? Más allá del hecho de que a veces muchas de estas drogas son drogas históricas que no son muy utilizadas en la terapéutica. Pero bueno, la atropina es un antagonista colinérgico competitivo, como ya hemos hablado. Tiene una actividad atropínica. ¿Cuál es la actividad atropínica? Es la actividad antagónica de la acetilcolina, o sea, inhibe la actividad parasimpática y genera un predominio de la actividad simpática en los efectores, que es lo que habíamos discutido anteriormente. ¿Cuáles serán los efectos anticolinérgicos? ¿Sí? Todo lo contrario de los efectos colinérgicos. En el sistema nervioso central, la atropina en altas dosis va a producir excitación, inquietud, irritabilidad, desorientación, alucinaciones y delirio, ¿sí? Porque van a interactuar con los receptores nicotínicos y muscarínicos, bloqueándolos y por ende mostrando, o sea, generando estos síntomas en el paciente, ¿sí? Del orden psiquiátrico. El ojo es al contrario de lo que pasa con la acetilcolina. En el ojo, la atropina produce relajación del músculo radial del iris, o sea, produce un aumento del tono, un predominio del tono simpático y por ende la midriasis, ¿sí? En el músculo ciliar produce ciclopegía, o sea, la dificultad de la acomodación de la visión y por ende una visión borrosa de objetos cercanos. Entonces, en el ojo produce la relajación. No es que produce la relajación, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Porque lo que produce la relajación, lo que produce la midriasis es la noradrenalina con la contracción del músculo radial del iris, ¿sí? Sino que la atropina lo que produce es un efecto antagónico para la acetilcolina, lo que la impide de producir la contracción del radial del iris. Entonces, el efecto neto al final es midriasis. El efecto neto en el impedimento de la contracción del músculo ciliar es la ciclopegía. Bien, entonces, más que nada, tener en cuenta que el efecto neto de la administración de atropina a nivel del ojo es midriasis y ciclopegía. En las glándulas lo que produce es sequedad de mucosas y de vías respiratorias. Y la sequedad de la piel, acordémonos que el efecto de la glándula sudorípara de la liberación de sudor está mediado por la acetilcolina con receptores muscarínicos en las glándulas sudoríparas. Si administramos un antagonista de los receptores muscarínicos, lo que produce es inhibición de la liberación de sudor. Entonces la piel se queda seca. En el pulmón lo que tenemos ahora es la disminución del tono broncomotor, o sea, produce la relajación del músculo bronquial. Entonces aumenta la capacidad vital del individuo, todo lo contrario de lo que pasaba con la acetilcolina. En el corazón hay un efecto bimodal, hay dos efectos. Primero, un efecto paradojal a dosis bajas, o sea, la atropina, como vamos a ver enseguida,
en un ratito, es un fármaco que es dosis dependiente. Entonces, dependiendo de la dosis, va a producir ciertos efectos. En el corazón, a bajas dosis, produce bradicardia por un bloqueo M1 en la neurona presináptica postganglionar, ¿sí? Que es responsable por la liberación de acetilcolina. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que en el corazón a dosis bajas, teóricamente, al aumentar un tono el tono simpático, la atropina debería aumentar las propiedades cardíacas, ¿no? Pero a dosis bajas tiene ese efecto paradojal que produce bradicardia. Pero después, si aumentamos la dosis, ese aumento de dosis va a tener un efecto sobre los receptores M2, que son receptores receptores inhibitorios. Entonces, si inhibimos un receptor inhibitorio, vamos a tener un predominio del tono simpático, entonces habrá taquicardia progresiva por el antagonismo vagal, ¿sí? Habrá taquicardia porque vamos a antagonizar los efectos vagales de la acetilcolina sobre el receptor M2 eh, que produce bradicardia, que produce la disminución de las 4 propiedades cardíacas. Entonces, el efecto neto en el caso es la taquicardia. El estómago lo que produce es un bloqueo parcial de la secreción ácida, sin embargo no es utilizada para enfermedad de úlcera gástrica porque tenemos otros fármacos que son más eficaces para esa enfermedad. A nivel intestinal va a modular el sistema nervioso entérico en altas dosis con disminución de la motilidad y el tono esfincteriano, ¿sí? En el tracto urinario, otra vez, lo contrario de lo que hace la acetilcolina. El detrusor produce relajación del detrusor y una contracción del trígono vesical y por lo tanto dificulta la micción, ¿sí? El endotelio vascular, lo que tenemos que tener en cuenta es que dado el hecho de que no tiene inervación parasimpática, no vamos a tener grandes efectos, sino un efecto en los vasos cutáneos. Produce dilatación de los vasos cutáneos y entonces el paciente estará ruboroso, estará rojo, será un paciente que tiene la piel roja, ¿sí? Entonces, estos serían los efectos de la atropina a nivel de la economía. Y lo que les quiero llamar la atención acá es que la atropina es un antagonista de los receptores muscarínicos, no de los receptores nicotínicos. Entonces, si vamos otra vez acá en conceptos de farmacocinética, ¿sí? Acá lo que tenemos es una curva dosis-respuesta solo con acetilcolina, ¿sí? Entonces, administramos acetilcolina en dosis progresivas, que es un agonista total, y va a producir un efecto total. Pero si tratamos ese tejido con atropina, que es un antagonista competitivo de la acetilcolina, lo que va a pasar es eso. La curva va a correrse hacia la derecha, o sea, va a aumentar la C50, va a disminuir la potencia de la acetilcolina, porque la acetilcolina tiene que competir con la atropina en el músculo liso para producir su efecto y desplazar la atropina y ahí sí poder actuar, ¿sí? Entonces, atención, la atropina es antagonista muscarínico y los receptores muscarínicos están en músculo liso, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en la placa neuromuscular? En la placa neuromuscular no tenemos receptores muscarínicos, tenemos receptores nicotínicos. Entonces, la atropina no tiene efecto en la placa neuromuscular, sino que tiene efecto como antagonista a los antagonistas que vimos antes, el atracurio, el becuronio, el pancuronio, la D-tubocuranina.
Estos son los antagonistas en la placa neuromuscular, porque son antagonistas nicotínicos. Entonces presten mucha la atención en este caso, porque dependiendo de dónde está el receptor, es el efecto que voy a tener. En este caso, la atropina es antagonista muscarínico y los otros antagonistas nicotínicos son los antagonistas que producen los efectos en la placa neuromuscular. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la farmacocinética? Por suerte, la atropina no tiene una farmacocinética muy complicada, sino que tiene una absorción rápida, es administrado por vía oral, pero también tiene varias vías de administración. No es una vía de administración la transdérmica por elección, porque no atraviesa las capas de la epidermis de forma fácil, entonces generalmente sería una administración subcutánea, intramuscular, bioral. Distribución generalizada, tiene un alto volumen de distribución, tiene una unión a proteínas del 50%, su metabolismo es hepático y una vida media aproximada de 4 horas. Su excreción es renal y 50% de la droga se excreta sin metabolizar. Esta es la farmacocinética de la atropina. Y habíamos comentado la intoxicación por la atropina, ¿sí? Entonces, la intoxicación tiene que ver con su efecto dosis dependiente. Entonces vemos que a bajas dosis la acetilcolina produce una disminución cardíaca leve, un poco de sequedad en la boca y la inhibición de la sudoración, ¿sí? Ahora, si vamos aumentando la dosis, lo que vamos a notar en el paciente es una sequedad definitiva de la boca, sed, ¿por qué? Porque inhibe la secreción salival, aceleración del corazón y a veces precedida por desaceleración, como vimos antes, y dilatación leve de las pupilas, o sea, las pupilas empiezan a dilatarse por causa, producto de la midriasis. Después, a mayores dosis, aumenta la frecuencia cardíaca, ya empieza el paciente a sentir palpitaciones, sequedad pronunciada en la boca, pupilas bien dilatadas y visión cercana a algo borrosa. Después, a mayores dosis todavía, aumentan los síntomas, o sea, los síntomas descritos están más pronunciados, habrá una dificultad para hablar y tragar, o sea, ¿por qué? Porque el paciente tiene la boca seca. Se va a empezar a sentir agitado y algo cansado, con fatiga, dolor de cabeza, piel seca, caliente, dificultad en la micción, peristaltismo intestinal reducido. Y después ahí empezamos con el síndrome atropínico, que es la intoxicación por atropina, ¿sí? Los pacientes estarán, acá como dice, ¿no? Síndrome atropínico, rojo como una remolacha. Eso es una mnemotécnica para el síndrome atropínico. Rojo como una remolacha. ¿Por qué rojo? Por la vasodilatación de los vasos cutáneos, ¿sí? Seco como un hueso. Estará seco porque estará inhibida la secreción de las glándulas sudoríparas. Caliente como fuego. ¿Por qué caliente? Porque una piel que está hiperémica, que tiene una vasodilatación profusa y no tiene sudoración, no está mojada, impide la transmisión del calor con el medio ambiente. Entonces, todo ese calor queda en la piel, por eso el paciente está caliente como fuego. Estará ciego como un murciélago. ¿Por qué ciego? Porque las pupilas estarán dilatadas y el reflejo de la acomodación no estará presente. Entonces el paciente no podrá ver bien, estará ciego. Y loco como una gallina. ¿Por qué loco? Por los efectos en el sistema nervioso central, alucinaciones, delirios. Y entonces ese es el síndrome atropínico. Rojo como una remolacha, seco como hueso, caliente como fuego, ciego como un murciélago, loco como una gallina. ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, la pilocarpina, que es un agonista competitivo, va a competir con la atropina por el centro activo, y la fisostigmina, más indicada porque la fisostigmina es un inhibidor de la acetilcolinesterasa y aumenta la acetilcolina en la brecha sináptica, en la biofase, y la acetilcolina compite con la atropina, desplazándola de la unión con el receptor. Bien, esta es la atropina, el fármaco, la droga patrón de los antagonistas colinérgicos competitivos. Después tenemos los
alcaloides sintéticos, aminas terciarias, ¿sí? Dentro de los representantes lo que tenemos es la hematropina, el ciclopentolato y la tropicamida. Ellos van a interactuar con los receptores M3, generalmente son utilizados como instilación óptica local en el ojo y es utilizado como un examen, en el examen oftalmológico con inducción de la midriasis y ciclopegía. Entonces, cuando el médico quiere hacer un examen de fondo de ojo, por ejemplo, necesita producir midriasis para poder ver bien las estructuras que están en el ojo. Entonces se instila tropicamida, por ejemplo, para dilatar la pupila y tener acceso visual a las estructuras del ojo. Y los otros alcaloides naturales, tenemos el piperideno y el triexifenidilo. Estos son los que tienen acceso también al sistema nervioso central y son administrados por vía oral y van a interactuar con los receptores M1 y son utilizados en la enfermedad de Parkinson, ¿sí? O sea, vimos estos que son los sintéticos aminas terciarias, ustedes ven que son aminas terciarias, acceden, pasan bien, pasan fácilmente por las membranas y tienen acceso al sistema nervioso central, tienen acceso al ojo con estilación tópica. Entonces son utilizados con ese fin de que tengan acceso a los órganos de forma fácil. Ahora, ya los derivados semisintéticos que son aminas cuaternarias, lo que queremos es que no tenga un gran acceso a las estructuras para evitar los efectos adversos secundarios, ¿sí? Entonces, los sintéticos, aminas cuaternarias, lo que vamos a ver es el hipratropio, el bromuro de hipratropio y tiotropio, ¿sí? Tienen aplicaciones al nivel del músculo bronquial y son utilizados como segunda o tercera línea para las enfermedades de asma bronquial y EPOC. ¿Sí? Los de primera línea son los corticoides y los agonistas adrenérgicos que vamos a ver en los próximos videos. Entonces, el hipratropio tiene efectos sobre los receptores M1, del M1 al M5, y el tiotropio es más selectivo para los receptores M1 y M3 y son utilizados para el tratamiento de rinorrea, ¿sí? Asma bronquial y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Su farmacocinética, bueno, la administración es por nebulización, aerosol o por polvo, ¿sí? Por un puff con polvo. 90% de esa administración es ingerido, termina en el tracto digestivo y por ser una amina cuaternaria no es absorbido, sino que queda ahí en el lumen, ¿sí? Y sus acciones están mediadas por el efecto tópico, o sea, el efecto local que tienen por la nebulización y la inhalación hacia el músculo bronquial. Su distribución es despreciable de forma sistémica, es metabolizado por las esterasas plasmáticas y es eliminado por vía renal y por las heces de la porción que fue ingerida, ¿sí? Después tenemos los fármacos que van a actuar a nivel de la vejiga, que es la oxibutina, la darifenacina, la tolteridona y la fesoteridona. La fesoteridona lo que tiene de especial es que es una prodroga, ¿sí? Al metabolizarse se vuelve la tolteridona, ¿sí? Entonces la fesoteridona es la prodroga. ¿Y cuáles son las utilizaciones? Se utiliza para las enfermedades de vejiga hiperactiva, ¿sí? Hiperreactiva. Entonces, lo que queremos es inhibir el reflejo de la micción, ¿sí? Porque el paciente no tiene control sobre la micción. Y la farmacocinética, bueno, la administración por vía oral tiene un bajo volumen de distribución por ser una amina cuaternaria. Su metabolización, bueno, la oxibutina es metabolizada por la CYP3A4, la darifenacina y la tolteridona son metabolizados en mayor medida por la CYP2D6, y la fesoteridona, como dije, es una prodroga que al metabolizarse se transforma en tolteridona, ¿sí? Y su eliminación es renal. Y por último, la butilescopolamina
que es muy conocida en el mercado de venta de fármacos de venta libre, ¿sí? Como antiespasmódicos, ¿sí? Creo que todos nosotros ya escuchamos la buscapina, ¿no? Entonces la buscapina es la butilescopolamina. Bueno, acá hablamos de los antagonistas colinérgicos, los clasificamos y hablamos del fármaco Gold Standard y las aplicaciones clínicas y algunos detalles de los derivados semisintéticos de las aminas terciarias y cuaternarias. Y eso es todo con relación a los fármacos colinérgicos y los espero en la farmacología de los adrenérgicos. Chao.